Muy buenas, venga, vamos a meternos de lleno con uno de los bloques que más suelen gustar en la posición de celador del SAS, el tema 14A. Hoy nos vamos a centrar en dos áreas que son un hervidero de actividad y sobre todo de muchísima responsabilidad en cualquier hospital, las consultas externas y el servicio de farmacia. ¡Vamos al lío! Para que esto no sea solo soltar datos, vamos a plantearlo de otra forma, como si fuera un viaje. Pensemos, ¿cuál es el camino que recorre un medicamento desde que una ley dice cómo debe usarse hasta que finalmente llega a la persona que lo necesita? Y claro, lo que más nos interesa aquí, ¿en qué paradas de ese viaje es absolutamente fundamental el trabajo del celador? Bueno, para responder bien a esa pregunta vamos a seguir el guión exacto del temario que está dividido en 4 módulos muy claros. Empezaremos con el 14A, que son las consultas externas. De ahí saltaremos al 14AB para entender la ley y los conceptos básicos de farmacia. Luego nos meteremos en el 14AC, las áreas más especiales de farmacia. Y por supuesto cerraremos con el 14AD, que es donde el celador es el auténtico protagonista. Pues arrancamos con el primer bloque, el 14AA, las consultas externas. A ver, son el corazón que bombea la atención ambulatoria. Es, con diferencia, la zona con más movimiento de pacientes de todo el hospital. Allí se hacen estudios, seguimientos, pruebas, todo lo que no necesita que la persona se quede ingresada. Para organizar todo este volumen de gente, el sistema es bastante lógico. Se usan dos tipos de cita. Por un lado, las ordinarias, para esos casos que, pueden esperar un poco más. Y por otro, las preferentes, que por el motivo que sea, necesitan que se las vea antes. Una distinción muy básica, sí, pero que es la clave para que todo funcione en el día a día. Vale, y ahora fijaos bien en esto, porque aquí hay chicha de examen. Todas esas citas se meten en unas agendas que hoy en día son siempre sí o sí en soporte informático. Y atención, dato clave, tienen que estar validadas por la dirección del centro. Para que no se os olvide, os dejo un truco, el anclaje DINO. Las valida la dirección y ahí se hacen pruebas que no requieren ingreso. Con esto no se falla. Dentro de las consultas, el técnico en cuidados auxiliares de enfermería, el TCA, tiene un papel fundamental que podemos resumir en la regla de las 3 C. Cuida el material, cuida los papeles y cuida el paciente. Pero ojo, y esto es crucial, una prohibición por estatuto. Nunca, y digo nunca, ayuda directamente al médico. Siempre lo hace a través del personal de enfermería. Si en el examen nos preguntan lo contrario, es una trampa de libro. Damos un salto y nos vamos al segundo módulo, el 14AB, que se centra en el servicio de farmacia. Aquí entramos, digamos, en un mundo de una precisión casi milimétrica, que está regulado por leyes súper estrictas y que tiene una jerga propia que hay que conocer sí o sí. Y si hablamos de leyes, mira, este es el número que hay que tatuarse en la memoria. Real Decreto Legislativo 1/2015. Esta es la ley principal, la norma que lo gobierna absolutamente todo lo que tiene que ver con los medicamentos en España. Así de sencillo, directo y créanme, una pregunta muy, muy probable en cualquier examen. Muy bien, vamos con un matiz que es importantísimo, de esos que marcan la diferencia. No todos los centros sanitarios tienen un servicio de farmacia como tal. Los hospitales grandes, sí, claro, y al frente siempre tiene que haber un farmacéutico especialista. En cambio, los centros más pequeños, como centros de salud, pueden tener un depósito de medicamentos que solo necesita la supervisión de un farmacéutico a secas. Servicio igual a especialista, depósito igual a farmacéutico. Quedaos con esa diferencia, que es clave. Para que entendamos de una vez por todas de qué está hecho un medicamento, vamos a usar una analogía que es genial, el bizcocho terapéutico. A ver, el principio activo es como el chocolate, ¿no? El ingrediente que le da el sabor o el efecto. El excipiente sería la harina y el azúcar, o sea, lo que le da cuerpo y forma al bizcocho. ¿Y la materia prima? Pues son todos los ingredientes juntos encima de la mesa antes de empezar. Una forma buenísima de que no se olviden estos conceptos. Seguimos avanzando y entramos en el tercer módulo, el 14AC. Aquí la palabra clave es seguridad. Máxima seguridad. Nos vamos a meter en las zonas de acceso restringido de la farmacia, allí donde se preparan y guardan los productos más delicados y a veces también los más peligrosos. ¿Y cómo se consigue que los medicamentos se conserven perfectamente? Pues es muy fácil si pensamos en sus tres grandes enemigos. Contra el calor, usamos el frigorífico para los medicamentos termolábiles. Contra la luz, los guardamos en la oscuridad, son los fotosensibles. Y contra el robo, ¿qué usamos? Pues una buena llave para los estupefacientes que están bajo un control súper estricto. Así de simple. Y ya que hablamos de llaves, aquí va una alerta de examen de las que se escriben con mayúsculas. La llave del armario donde están los estupefacientes la tiene, y esto es muy importante, única y exclusivamente el farmacéutico. Ni el celador, ni el auxiliar, ni el médico, ni nadie. Solo el farmacéutico. Fin de la historia. Otra de las áreas súper especiales es la de nutrición artificial. Para no liarnos con los nombres, una regla muy fácil. La nutrición enteral va por sonda al tubo digestivo. La nutrición parenteral va para la vena
Y claro, como esta última se inyecta directamente en la sangre, su preparación exige una esterilidad máxima, y eso solo se puede hacer en una cabina de flujo laminar. Y llegamos a los citostáticos, los fármacos que se usan en oncología. Su manejo es de altísimo riesgo. Si hay un accidente o una contaminación, los tiempos de lavado son vitales y hay que saberlos. Para recordarlos, piel de 10, ojos de 15. 10 minutazos de lavado con agua y jabón si te cae en la piel, y 15 minutos, porque es una zona mucho más delicada para los ojos, con agua o con suero. Piel de 10, ojos de 15. Y con todo esto aprendido, llegamos por fin al cuarto y último módulo, el 14AD. Aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. Es donde vamos a ver cómo todo lo que hemos contado conecta directamente con las funciones del celador. Vamos a ver las tareas específicas que tiene tanto en las consultas externas como en el servicio de farmacia. En consultas externas hay una metáfora que describe el trabajo del celador a la perfección. Es como el árbitro de una biblioteca. ¿Qué hace? Pues controla a quién entra, se asegura de que haya orden y silencio. Y lo más importante, si un lector le pregunta por el contenido de un libro, o sea, por un diagnóstico, él no puede responder. Su deber es muy claro, señalar siempre al autor, que es el médico. En farmacia, el papel del celador y la logística es absolutamente crucial. Antes, con el sistema antiguo de stocks, pues cada planta era como una pequeña despensa. Pero en el sistema moderno, el sistema de distribución en dosis unitarias, farmacia lo prepara todo de forma individual. Un blister para cada paciente, para cada hora. Y aquí es donde el celador se convierte en una pieza fundamental. Es la persona que se encarga de transportar ese carro lleno de unidosis hasta la planta correspondiente. Cuando llegan los pedidos de material a farmacia, el celador se transforma en una especie de aduanero. Imaginad la escena. Lo primero, cotejar, o sea, comprobar que lo que ha llegado es exactamente lo que pone en el albarán. Lo segundo, si todo está correcto, firmar el albarán. Con esa firma la mercancía ya es oficialmente parte del hospital. Y tercero, entregar el material y el documento a quien corresponda. Es el primer filtro de control de toda la cadena. Y esta es, sin duda, una de las funciones más curiosas y a la vez más técnicas. El celador de farmacia muchas veces hace de barman de alta precisión, porque es quien prepara el alcohol terapéutico. Es su responsabilidad hacer la mezcla exacta para que el resultado final tenga los grados justos que se necesitan. ¿Y cuál es esa mezcla? Pues una fórmula maestra que es súper sencilla. Se coge una parte de alcohol puro y se mezcla con una parte de agua destilada. La clave es que sea exactamente el mismo volumen de las dos cosas. El resultado, el alcohol de 70 grados que se usa en todas partes en el hospital. Un dato muy técnico, muy específico y desde luego muy preguntable. Y para terminar, vamos a dejar una reflexión en el aire. Hemos visto un montón de leyes, de protocolos, de trucos para memorizar, pero si vamos más allá de todas esas reglas, cabe preguntarse ¿qué cualidad, qué característica personal es la que no puede faltar en ningún eslabón de esta cadena? Desde el farmacéutico hasta el celador, para garantizar lo único que de verdad importa, que es la seguridad del paciente. Ahí os dejo la pregunta. Muchísimo ánimo con el estudio.